Entonces no estamos hablando de tiempos de adoración, de espacio de adoración. Estamos hablando de adoración continuada y permanente, creciente en Cristo el Señor. Las Escrituras invitan a la práctica de la adoración a Dios de manera continua. El salmista en el capítulo 34, el verso 3 dice: venid y engrandeced a Jehová conmigo, venid y exaltemos a Dios conmigo. Invita a todo un colectivo de personas y les dice: unámonos todos en el cotidiano vivir, donde estemos, unámonos en el Espíritu y ofrezcamos a Dios sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Una adoración continuada. La adoración no debe ser un acto obligatorio. Cuando la adoración se convierte en un acto obligatorio, se me convierte en una carga pesada que un día ya no querré llevar. La adoración debe ser un deseo incontrolable de la iglesia para adorar a su Dios. Y cuando la adoración se convierte en ese deseo incontrolable de mi vida para adorar a Dios, entonces todo momento será bueno, cada circunstancia será buena, así sea mala, dura o delicada. Siempre tendré una buena motivación, un buen anhelo, una buena disposición para adorar a mi Dios. Bendito sea el Señor. Cierto día iba por una carretera viajando solo, hace poco. Y no sé, empecé a pensar en mi Dios, en lo bueno que es Él conmigo, en su misericordia. Terminé hablando solo, conduciendo, hablando solo, pero tuve que ahorillar mi auto por un momento, parar. Fue tan hermoso el momento. Qué sé yo qué pensaron los demás transeúntes de mí, pero tuve que parar y no pude contener mis lágrimas adorando a mi Señor a la orilla de la carretera. Porque la adoración que Dios demanda es esa adoración que se convierte en un deleite permanente para el adorador, que disfruta el estar en la presencia de Dios, que disfruta cada momento que tiene para expresar su amor a Dios mediante la adoración. Pero también el gran mandamiento contiene otro elemento: no solo adorar a Dios, amar a Dios, que lo expresamos mediante la adoración, sino amar al prójimo como a sí mismo. Y eso lo expresamos mediante el servicio a nuestro prójimo. Cuando hablamos de servicio, fácilmente entonces estaríamos pensando en darle algo a alguien, en llevarle algo, en traer algo, en, bueno, qué sé yo, ese activismo social, que forma parte, sí, del servicio. Pero estamos hablando de algo más. Estamos hablando de esa demanda divina que implica más que dar, más que llevar, más que traer, implica el respeto por la dignidad y la honra humana. Cuando yo amo a mi prójimo, sirvo a mi prójimo, lo respeto y lo honro. No paso por encima de mi prójimo. Hoy día todo el mundo procura pasar por encima del otro con tal de librar sus propios intereses. Con tal de alcanzar lo que quiere, le importa poco el que se le atraviese por el camino. El servicio que se presta para mostrar el amor al prójimo es ese que honra la dignidad humana. Así que amar al prójimo también es apoyarlo en sus necesidades espirituales, emocionales, relacionales y físicas. Dice el libro de los Efesios capítulo 4 verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amar al prójimo es honrarle, es respetarlo. Amar al prójimo es servirle. Amar al prójimo es apoyarlo. Amar al prójimo es vivir su necesidad. Amar al prójimo es celebrar su emoción. Amar al prójimo es amar a Dios. Amar al prójimo es cuidar a su prójimo. Entonces, el gran mandamiento
Dice, ame a Dios sobre todas las cosas y ame a su prójimo como a sí mismo. Una iglesia con propósito debe amar a Dios sobre todas las cosas y amar a su prójimo como a sí mismo. Pero el segundo fundamento es la Gran Comisión. Y la Gran Comisión tiene 3 elementos importantes. Y con esos completaríamos 5, que sería un paquete ideal que definiría una iglesia con propósito. La Gran Comisión en su primera instancia dice, vayan y hagan discípulos, hacer discípulos. Hacer discípulos es ir y evangelizar. Hacer discípulos es ir y compartir la buena nueva del Evangelio. Hacer discípulos es cumplir esa tarea. La iglesia es el canal que Dios utiliza para comunicar su mensaje de amor. El mensaje de amor de Dios. La iglesia es ese canal que Dios utiliza para comunicar el mensaje de perdón, de redención y de vida eterna a la humanidad perdida. El mensaje que la iglesia debe compartir al mundo debe ser un mensaje sencillo, un mensaje fácil de escuchar, un mensaje fácil de aplicar, un mensaje que pueda ser receptado aún por el indocto, incluyendo al docto. Un mensaje que pueda ser escuchado y aplicable a la vida. Y en ese orden, el mensaje es sencillo. La iglesia debe compartir que Cristo vino a la tierra y se hizo hombre. La iglesia debe compartir que Cristo en su venida a la tierra murió en la cruz por nuestros pecados. La iglesia debe compartir que Cristo resucitó, se levantó de la tumba victorioso para que sus creyentes tuvieran vida eterna en Él. Pero también la iglesia debe compartir que Cristo regresará por segunda vez para llevar a su iglesia a las moradas eternas. Ese es un mensaje sencillo. Un mensaje que no necesita mucha teología, ni mucha hermenéutica, ni homilética. Es un mensaje sencillo que cualquier transeúnte quisiera escuchar. Y seguro que al escucharlo le traería paz, le traería confianza. Pues a lo menos ustedes y yo somos testimonio vivo que un día escuchamos ese mensaje y ese mensaje cambió nuestra vida. Ese mensaje redireccionó nuestro estilo de vida. Ese mensaje le dio un propósito a nuestra vida. Bendito el nombre del Señor. A lo menos eso ocurrió conmigo. Ese mensaje le dio propósito a mi vida. El evangelismo entonces es más que una responsabilidad. El evangelismo es un gran privilegio que tiene la iglesia de compartir esa hermosa noticia, compartir la buena nueva, la mejor noticia que no es al mundo que nos rodea. La Biblia dice, Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y la gente se arrepentirá, la gente dejará de perderse, la gente se convertirá a Cristo. El día que ustedes y yo hagamos discípulos, le digamos a la gente que Cristo se hizo hombre, que Cristo murió en la cruz, que Cristo se levantó de la tumba, pero que Cristo regresará un día por segunda vez a la tierra. Esa noticia traerá esperanza a nuestro auditorio. En segundo lugar, la Gran Comisión dice, vayan, hagan discípulos, pero bautícenlos. Es decir, promuevan en ellos un sentido de pertenencia con su fe y con su Salvador. Es eso. No es hacer el discípulo y dejarlo tirado por ahí, abandonado por ahí. Es motivarlo, es enseñarle, es mostrarle que ahora que es discípulo de Cristo, ahora se bautiza. Y el bautismo entonces lo promueve a formar parte de la familia de Dios. Y la familia de Dios en la tierra se llama iglesia. Por eso nos bautizamos. El bautismo es símbolo de salvación, de comunión, de vida nueva en Cristo Jesús, pero también es la incorporación a ese cuerpo que se llama iglesia. La iglesia en ese orden entonces ofrece comunión a los que creen. Y el bautismo entonces es el conector entre el de afuera
con esa comunión que hay adentro. Cuando yo creo y me bautizo, me estoy conectando con el pueblo de Dios. Efesios 2:19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dios quiere que cada hombre y cada mujer que decide aceptarlo a Él como su Salvador, se convierta en miembro de su familia, en miembro de la iglesia. Y una manera de demostrarlo es bautizándose. El bautismo me incorpora al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pero en tercera instancia, la Gran Comisión no solo habló de ir y hacer discípulos y bautizarlos, sino también la Gran Comisión encierra que se les debe enseñar a esos que discipulo y contacto con la iglesia para que se hagan miembros del cuerpo de Cristo, les debo enseñar que guarden todo lo que Jesús mandó. A eso se le llama discipulado. Esta iglesia hace énfasis permanente en las escuelas de discipulado. Estamos invitando permanentemente a nuestros feligreses que hagan la escuela de discipulado, porque la escuela de discipulado nos adiestrará en el ABC del Evangelio, nos afirmará en lo que hemos creído, nos confirmará esa fe que estamos confesando si aplicamos las enseñanzas de Jesús a nuestra vida. Es tarea de la iglesia edificar y educar al pueblo de Dios. El discipulado apunta en esa dirección para que los creyentes se parezcan a Cristo en su manera de pensar, en su manera de sentir y en su manera de actuar. Colosenses capítulo 1, verso 28 dice, a quien anunciamos, anunciando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre delante de Dios. El discipulado apunta a eso. Entonces, una iglesia con propósito es una iglesia que sabe para dónde va. Y esta iglesia es una iglesia con propósito, que nos afirmamos en las dos plataformas que dejó Jesús. Gran comisión, gran mandamiento. Gran mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo. Amar a Dios lo expresamos mediante la adoración, al prójimo lo expresamos mediante el servicio. Pero la segunda plataforma, el gran mandamiento, evangelizamos, compartimos la buena nueva, involucramos a la gente con la iglesia a través del bautismo, pero les enseñamos a guardar las cosas que Jesús dijo y dejó para el crecimiento y desarrollo de la iglesia. La iglesia en ese orden existe para edificar, para animar, para educar, para equipar y para evangelizar. Cuando adoramos, celebramos la presencia de Dios en medio nuestro. Cuando evangelizamos, comunicamos la palabra de Dios al mundo perdido. Cuando practicamos la comunión, eso nos incorpora a la familia de Dios, en este caso a la iglesia. Cuando discipulamos, educamos para la vida presente y nos preparamos para la vida eterna. Cuando servimos, demostramos al mundo el amor de Dios. Así que el encargo o el propósito es orientar a la iglesia en este caso, orientarlo al amor. El amor produce compañerismo. Donde hay comunión, hay compañerismo. Donde hay adoración, hay amor. Están unidos ahí. Es orientar a la iglesia al discipulado. El discipulado produce profundidad, conocimiento al que lo recibe. Es decir, nada después del discipulado, si yo me afirmo, pueden venir los vientos que vengan y ahí estaré. Tendré claro en lo que he creído. Es orientar a la iglesia a la adoración, porque la adoración produce fuerza. Cuando adoramos a Dios, nos levantamos aún del problema más difícil. Cuando adoramos a Dios, sentimos el empoderamiento de la presencia de Dios en nuestra vida. La adoración nos agiganta frente a las cosas de la vida. Los problemas de la vida nos achican. Cuando adoramos a Dios, tenemos opciones de vida. Es orientar a que sirvamos en el ministerio. El ministerio produce amplitud y produce fuerza. Es orientar al evangelismo. El evangelismo
produce tamaño numérico. La iglesia crece numéricamente cuando hacemos discípulos. Una iglesia con propósito, entonces es una iglesia que sabe para dónde va. Esta iglesia es una iglesia con propósito. Y nuestro fundamento es Cristo, el Hijo de Dios. Y afirmamos nuestro propósito en sus dos grandes plataformas. Gran mandamiento, gran comisión. No estamos a la deriva. No estamos al garete de un buen viento. No estamos al garete de una buena corriente doctrinal. Sabemos para dónde vamos. Una iglesia con propósito siempre sabrá para dónde va, porque tiene una meta definida. Y nuestra meta se llama Cristo el Señor. A Él adoramos. Cuando no hay propósito, la iglesia puede subir, pero igualmente mañana caerse como un edificio de naipes. El propósito le da solidez a la iglesia. Pero igualmente esto lo podemos transferir a la vida de una persona. La vida de una persona debe tener propósito. Su vida, mi amado hermano y mi amada hermana, debe tener propósito. Si su vida no tiene un propósito definido, igual, no sabrá para dónde va. No tiene claro para dónde va. ¿Cuál es el propósito de su vida? Mi vida andaba sin propósito, pero un día Jesús el Señor propició una cita de Él conmigo y le dio propósito a mi vida. Déjeme decirle que la peor desdicha que le pueda suceder a un ser humano es andar sin propósito. Y el verdadero propósito no se lo da la economía, el estatus social, ni nada de esas cosas. Esas las necesitamos y las usamos y nos beneficiamos de ellas. Pero esas quedarán un día aquí. El verdadero propósito a la vida de un ser humano se lo da Cristo el Señor, cuando Él es el Señor de su vida.